Todos en esta semana 14 del ciclo de la pre, que rápido hemos avanzado, ¿no? Ya solo faltan 4 semanas. Y obviamente siempre deseándole éxitos a todos en este ciclo de la pre, ¿no? Y su futuro examen de admisión. Hoy vamos a desarrollar el tema de actividades económicas. Recuerden que ya la semana pasada iniciamos el estudio de todas las actividades económicas. Hoy vamos a hablar de las actividades secundarias y terciarias. Y en lo que es educación cívica, vamos a iniciar el estudio de los órganos constitucionales autónomos, tema que lo vamos a desarrollar en varias semanas, ¿no? Debido a que es bien extenso. Y hoy hablaremos de la Contraloría, del Banco Central de Reserva y de la SBS, ¿no? Son 3 nada más y en las próximas semanas continuaremos. Muy bien, entonces, continuando con el estudio de las actividades económicas en el Perú, vamos a iniciar entonces con la industria. Buenos días a todos. Bien, si bien es cierto, el Perú no es un país altamente industrializado, ¿no? En los últimos, pues, llamémosles después de la década del 80, en los últimos años, el Perú ha, digamos, prosperado económicamente, ¿no? Ha crecido económicamente y también ha crecido este sector, ¿no? Y hoy tenemos, pues, importantes industrias en sus diferentes ramas, base o pesada, bienes de equipo, ligera o de consumo. Entonces, y nuestra industria es pues un sector que abastece principalmente al mercado interno, aunque ya algunos productos, sobre todo textiles y metal mecánico, y también de materiales de construcción, estamos exportando al exterior, que es obviamente nuestro plato fuerte. Obviamente no pues al nivel de competir con los grandes países industrializados, pero nuestro mercado básicamente son nuestros países vecinos. Así pues, la actividad económica de la industria es una actividad transformativa, ¿no? Que transforma la naturaleza en productos, en bienes de consumo, productos manufacturados que van a ser consumidos por la población o que también van a ser, digamos, usados en otros niveles industriales. Por eso es que vamos a ver que hay una clasificación. El problema en la industria peruana es, digamos, que dependemos de la tecnología extranjera. O sea, no hemos desarrollado una propia tecnología. Y eso también no nos permite despegar. Y otro gran problema de la industria es, pues, que es centralista, ¿no? Ya que esta actividad se centraliza principalmente en Lima, con el 52,8% de las plantas industriales. Eso hace que la PEA también, la población económicamente activa, se concentre en Lima, ¿no? Por la mayor oferta de trabajo de este sector. El departamento que le sigue, pues obviamente, digamos, es muy bajo el porcentaje, ¿no? Que es Arequipa, con el 6,2% nada más. De ahí ya los demás departamentos, pues, están por debajo del 5%, como Junín y Libertad, Puno y Piura, ¿no? Entonces, como repito, otro de los grandes problemas de la industria es el centralismo, ¿no? Que se centraliza aquí, pues, en Lima. ¿Cuáles son los sectores industriales? Esta actividad se desarrolla en 3 sectores, ¿ya? Tenemos la industria base o pesada, tenemos la industria de bienes de equipo e intermedios y tenemos la industria ligera o de consumo, ¿sí? Entonces, hay varias clasificaciones, ¿ya? Entonces, nosotros manejamos esta clasificación. Y lo que es la industria base, vamos a ver que se encuentran, pues, todas las refinerías, centros de fundición, ¿no? Y se deriva directamente de la minería y de la extracción petrolera.
Ya de bienes de equipo están lo que es materiales de construcción y metal mecánico, y ligera de consumo, aquellas industrias que se derivan principalmente de la ganadería, la agricultura, aunque también tenemos que se derivan del sector petroquímico, como la industria de útiles escolares, ¿no? La farmacéutica también tenemos, que hace uso de todo tipo de, digamos, de insumos, ¿no? Porque abarca, vamos a ver que abarca también no solo medicina, sino también productos de limpieza. Analicemos entonces estos sectores. Comencemos por la industria base o pesada, ¿no? Como les digo, esta industria es aquella que utiliza como materia prima todo lo que proviene de la minería y de la extracción petrolera, y se encarga básicamente de fundir y la fundición y refinación de los minerales, por ejemplo, que es la metalurgia. Elimina las impurezas, los funde. Lo primero lo que hace es con el ácido sulfúrico, ¿no? Limpiarlo, separarlo de otros metales, lo funde y luego ya lo refina, transformándolo pues ya en lingotes, por ejemplo, de oro o placas de zinc, como aquí tenemos, ¿no? Zinc metálico. Aquí ya pues obviamente está transformado, un producto ya destinado, listo para ser exportado, ¿no? Cajamarquí es una de las refinerías, digamos, más importantes que tenemos en el Perú. Es la planta de refinación del zinc y también de la fabricación de ácido sulfúrico, que es el principal, digamos, elemento que usan todos los centros de fundición y refinería para eliminar las impurezas de los minerales. Dentro de este grupo también están las siderúrgicas, aquellas que te transforman el hierro, pues, en acero, planchas de acero, varillas de acero, como pueden observar aquí, acero corrugado, ¿no? Ángulos de acero, alambres de acero, ¿no? En fin, todo lo que sea, pues, digamos, productos de acero, pero como insumos, ¿ya? Insumos para luego, ¿no? Ser utilizados por la industria metal mecánica. O sea, hay un proceso. Y tenemos la industria petroquímica, aquella que utiliza el gas natural y el crudo, el petróleo crudo, para luego ser elaborado y transformado en brea, gasolina, querosene, diésel, etano, metano, ¿no? Que son los productos base, ¿no? Entonces acá, que son todos estos productos base, para luego continuar el ciclo de producción y fabricar, por ejemplo, fibras sintéticas, amoníaco, ácido nítrico, nitrato de amonio, ¿no? Entonces, todo esto está dentro de lo que es la industria, pues, petroquímica. Y tenemos la industria de bienes de equipo, ¿no? Aquí tenemos ya aquellas que usan los insumos que vienen de la industria siderúrgica, ¿no? Todo lo que es metal mecánico, ¿no? Entonces ahí tenemos las aleaciones de hierro, las planchas de acero, y estas planchas de acero pues se transforman en un gran, ¿no? Por ejemplo, buque, ¿no? Como nuestro buque, nuestro BAP Carrasco. Y CIMA es la principal empresa de construcciones navales que tenemos aquí en el Perú, ¿no? Además, incluye la fabricación de puentes metálicos, ¿no? Cuando, por ejemplo, hace 2 años hubo un huaico aquí en Huaycoloro, en el puente Huaycoloro se llevó el puente, ¿no? Y entonces tuvieron que colocar un puente de metal, ¿no? Que siempre tienen preparado para estos contratiempos el Estado. También rieles de ferrocarriles, ¿no? Material de transporte y carrocería, grupos electrógenos, transformadores, ¿no? Aquí no está, porque obviamente hemos puesto algunos ejemplos, nada más en el PPT, pero por ejemplo te fabrican transformadores que también estamos exportando, ¿no? Máquinas de aparato de molinos de anillo, por ejemplo, ¿no? Dentro de este grupo incluso ensamblamos tractores, ¿no? Para lo que es la agricultura, ¿no? Ensamblaje de tractores, hornos eléctricos también, ¿no? Enormes cepilladoras, ¿sí? Y todo lo que es
digamos, estructuras metálicas. Las torres de alta tensión, por ejemplo, para conductores de electricidad. Lima es la ciudad de los cables, ustedes saben, ¿no? Entonces, esos cables de alta tensión por donde se transmite la electricidad son fabricados aquí y es uno de los principales productos de la industria metalmecánica, ¿no? Los alambres de, digamos, que al interior hay cobre, pero en las partes de afuera ya hay otra aleación, ¿no? Que protege a los alambres de cobre que son plateados. Entonces, todo eso lo fabricamos aquí, ¿no? Es una industria muy, muy importante, la metalmecánica. Y tenemos también la industria de materiales de construcción. Nosotros venimos exportando materiales de metal mecánico, algunos productos, pero también algunos productos de materiales de construcción, como por ejemplo cemento, ¿no? Y esta industria utiliza, pues, digamos, como materia prima todo lo que se deriva de la minería no metálica, ¿no? Entonces usa como insumos caliza, yeso, mármol, arcilla, granitos, puzolanas, ¿no? Etcétera. Para fabricar, ¿qué cosa? Para fabricar, ¿qué? Por ejemplo, la caliza, cemento, la arcilla, ladrillos. Los demás son para sanicerámicos, ¿no? Mayólicas, porcelanatos, ¿no es cierto? Y todo lo que es productos, como repito, sanicerámicos, todo lo que es artículos de baño, caños, ¿no? Entonces, waters, etcétera. Obviamente las industrias más fuertes en el mercado es la industria de cemento, ¿no? Tenemos varias plantas, la más importante es la de Cementos Lima, que se localiza en Atocongo, ¿no? Luego ya está Cementos Chilca, Cemento Andino, Pacasmayo, Yura, y otras más pequeñas. En cuanto a la fabricación de ladrillos, también es fuerte. Tenemos fábricas que se encuentran en Lima, principalmente como Pirámide, Rex y Lax, pero también tenemos ladrilleras en la selva, ¿no? Como repito, y también en la región andina. Entonces, este sector de materiales de construcción, ¿no? Es un sector que básicamente te, digamos, produce diversos productos, algunos ya, digamos, finales y otros que van a ser utilizados por la industria de construcción, porque una cosa es la industria de materiales de construcción y otra es la industria de construcción, que es ya la que te construye los edificios, ¿sí? Y las casas. Y tenemos la industria eléctrica. La industria eléctrica es una industria base, ¿ya? Es una industria base y es la más importante del país. Y creo que en el mundo también son las más importantes, porque todo depende de la electricidad en el mundo, ¿no? Para que puedan las demás industrias, digamos, tener actividad, necesitan principalmente energía. La energía en el Perú, se dice que la energía en el Perú no es cara, ¿no? Y esto se debe, y justamente por eso es que la minería tiene bajo costo, porque yo les decía que la energía no es cara en el Perú. Y esto se debe a que en el Perú hay un gran potencial hidroenergético. Y las centrales eléctricas más antiguas en el Perú son las hidroeléctricas, ¿no? Por eso es que son la mayoría, ¿no? En un número de 83 centrales hidroeléctricas que generan el 50% de la producción de electricidad, ¿no? Como repito, son las más antiguas. Ya en los últimos años se ha venido construyendo ya centrales térmicas, debido a que estas generan más megawatts que las hidroeléctricas. Entonces se ha invertido en centrales térmicas. Actualmente tenemos 47, miren, casi la mitad, ¿no? Un poquito más de la mitad de las otras, pero que te producen el 48% de electricidad, ¿no? Este dato es del 2015. Yo no sé si ya han construido más centrales y de repente ya pasaron, ¿no?, el porcentaje de las centrales hidroeléctricas. Y tenemos que en un 2% ya hemos comenzado a invertir en RER. ¿Qué son las RER? Acá le falta la RER, recursos energéticos renovables, ¿no? Que
que, digamos, tenemos ya plantas importantes solares, eólicas, ¿no? Y tenemos de biomasa, ¿no? Solares, por ejemplo, tenemos en Moquegua, ¿no? Que es Rubí. Eólicas tenemos en Talara y en Ica. De biomasa la tenemos aquí en Lima, en la zona de San Juan del Lurigancho, en la zona del Guaycolor. En cuanto a la energía eléctrica y su uso, ¿no? Y su uso, en el Perú, quien consume más electricidad no son las casas y los hogares, sino, como observan, es la industria, ¿no? La industria consume la mayor parte de la electricidad. Ya luego, digamos, una cuarta parte del sector residencial y el resto ya es comercial y alumbrado público, ¿sí? Entonces, es utilizado por las industrias. Y dentro de las industrias están las metalúrgicas también, ¿no? Las siderúrgicas y otras industrias. Entonces, el mayor consumo de electricidad, no se olviden, en el Perú está en el sector industrial. Por eso yo les decía que esta es la más importante para la industria peruana. Y tenemos entonces aquí algunas centrales hidroeléctricas de todas las más de 120, digamos, centrales eléctricas. Hemos querido, ¿no?, mostrarles las que, digamos, las más importantes en cada sector del Perú. Debo de señalar que las centrales eléctricas, la gran mayoría, se encuentran interconectadas en un sistema conocido, Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, llamado SEIN, ¿no? La mayoría de la energía eléctrica se encuentra interconectada, ¿no? Entonces, y te producen ya, digamos, la mayoría de la energía en el Perú. Es importante decirles que en cuanto a la distribución eléctrica, cada vez hay menos gente que no tiene luz en el Perú. Y en las zonas urbanas, la energía ya llega, digamos, la cobertura eléctrica llega a un 95%. Y en el ámbito rural, pues ya sobrepasó el 75%. Eso quiere decir que ya hay muy poca población sin electricidad, ¿sí? Y gracias, pues, obviamente, no solamente a la cantidad que tenemos, sino al sistema interconectado nacional. Así pues, en la zona norte son importantes la del Cañón del Pato o Huallanca, en Ancash, Carhuaquero en Cajamarca y Gallito Ciego en Cajamarca. Aunque Gallito Ciego, si bien es cierto, está en Cajamarca, abastece de electricidad a La Libertad. Tenemos una central térmica en Jaén importante y la central eólica que les decía en Talara. En la zona central están las más grandes centrales hidroeléctricas del Perú, ¿no? Aquí se encuentra, pues, Santiago Antúnez de Mayolo y Restitución y las de la cuenca del río Rima, donde Huinco, obviamente, es la más grande de la cuenca. Y, digamos, es la zona donde vamos a encontrar la mayoría de las centrales hidroeléctricas del Perú. Sin embargo, ya en los últimos años en Lima se viene construyendo importantes centrales térmicas. Las más modernas y más grandes son de aquí que ven aquí, que es la central hidroeléctrica de Chilca, ¿no? Chilca 1, Chilca 2, central de ciclo combinado, dice Chilca Plus, ¿no? Y con 2 plantas. Y más al sur está Calpa también, pero la más grande ahora es la de Chilca, ¿no? Y tenemos aquí, aunque no está en el cuadro, en Lima, la central térmica de biomasa de Guaycolor. Es importante señalar que Petramas, que es la industria que tiene esta central térmica, recolecta gran parte de la basura de Lima, ¿ya? La seleccionan y luego la transforman en energía. Y tenemos las del sur, ¿no? Tenemos las centrales hidroeléctricas en Arequipa, de Chalcán y Quinto, la de el río Urubamba, Cusco. Si ustedes van a Machu Picchu, necesariamente van a pasar por esta central hidroeléctrica porque está ahí al lado del riel, ¿no? Del tren. Y antes de llegar a Machu Picchu está la central hidroeléctrica. Y tenemos a Sangaba. En la zona sur también tenemos una central eólica que aprovecha los vientos Paracas, que es Guaira.
Tenemos dos nomás centrales eólicas, una en Talara, en el desierto. Ahí, igual, cuando ustedes vayan al norte por auto, saliendo de Piura a Tumbes, van a poder ver los molinos de viento. Y tenemos la única planta solar grande que tenemos, que es la planta de Rubí, ¿no? Que estaba en el anterior PPT. Y también tenemos dos centrales térmicas en hilo, también muy modernas. Muy bien, pasemos ahora a la industria ligera o de consumo. Como les decía, este sector es aquel que ya nos, digamos, brinda al mercado productos finales, ¿no? Pero también algunos semi-elaborados que van a ser usados como materia prima por otra industria también ligera o de consumo. Todos son productos ligeros, ¿no? Ya sean semi-elaborados, sean insumos o sean productos finales. Por ejemplo, hay un producto muy importante de la industria ligera, que es este de acá, que es la azúcar refinada, ¿no? La azúcar refinada tiene dos funciones. Llega a nuestro hogar para endulzar nuestro café, nuestro té y elaborar nuestros postres, ¿no es cierto? Y abastece a otras industrias, ¿correcto? ¿A qué industrias? Pues, por ejemplo, abastece a la industria de bebidas, ¿no? Que obviamente todas las gaseosas pues contienen azúcares, ¿no? O a la industria de bebidas, ¿no? A la industria de bebidas, todas las leches, perdón, pero tienen azúcar muchas de ellas, de los yogures, ¿no? También los maja blancos, la leche condensada lleva azúcar. Y la industria de bebidas, también todas las gaseosas, pues llevan también azúcar. ¿Se dan cuenta? Y acá no aparece, sino pues lo llevaría hacia otro producto que es la industria, por ejemplo, panificadora, ¿no? Todo lo que son panetones, galletas, etcétera. Tenemos la industria de golosinas, todo lo que es caramelos, chocolates. Entonces, todo, digamos, esta industria es muy importante, ¿no? Dentro del sector ligero porque abastece a otras industrias del mismo sector, ¿sí? Por eso es que hablamos de productos finales y también productos semi-elaborados. O insumos, mejor dicho. El término correcto es de bienes finales e insumos para otras industrias. Dentro de este grupo está pues aquí la industria pesquera, ¿no? Que te fabrica harina y aceite. Ahí, por ejemplo, otro ejemplo, el aceite de pescado. Ustedes dirán, ¿para qué sirve el aceite de pescado, profesora? Pues bien, el aceite de pescado es un insumo para la industria de cosméticos, porque contiene bastante omega y con eso elaboran cremas y perfumes. ¿Se dan cuenta? De el aceite de pescado. Y tenemos la industria oleaginosa, ¿no? Aquí pues te fabrican todo lo que es margarinas y aceites. Tenemos una variedad de insumos. Creo que el más sano es el aceite de oliva, seguido el aceite de soya. Tenemos el aceite de palma, el aceite de girasol y el aceite de pepitas de algodón, por ejemplo. Entonces, hay diferentes insumos usan. Ya hablé de la industria azucarera, pero la industria azucarera no solamente te fabrica azúcar refinada. Acuérdense que de la industria azucarera se deriva la industria papelera, por ejemplo. La industria de licores, ¿no? Entonces, del ron Cartavio, Comalca, ¿sí? Y tenemos la industria lechera, que es muy variada, ¿no? Con diversos productos, no solamente leche evaporada, leche condensada, como les decía, yogures, mantequillas. Tenemos, Gloria es una de las más grandes, ¿no? Empresas de este rubro. Tenemos la industria de calzado. Esta industria te usa como insumos cueros, de la industria de cuero, porque hay una industria primero de cuero y peletería, pero también te usa material sintético, porque a veces mucho de los materiales de nuestras zapatillas no son de cuero, pues no son de material sintético, ¿no? Y la verdad es que ahora pues la mayoría de los zapatos son sintéticos y muy pocos son de cuero porque obviamente tienen un mayor valor agregado, son más caros en el mercado. Y tenemos la industria de bebidas, también que es muy diversificada con diversos productos. Bacus es la
una de las más grandes, ¿no? Bacus te produce pues casi todas las cervezas, ¿no? Desde Cristal, Pilsen Callao, Pilsen Trujillo, Arequipeña, Cusqueña, Malta Polar, ¿no? En fin, ¿no? Un montón de cervezas para el mercado nacional e internacional. Y tenemos gaseosas como Guaraná, Viva Bacus, Agua, San Mateo. Miren cuántos productos. Igual puedo mencionar de Coca-Cola con su gama de productos, inclusive los frugos, AGPER con sus gaseosas, Bicola y con su frugo, ¿cómo se llama? Pulpín, por ejemplo, ¿no? Y la que nos mantiene gorditos, que es la industria de embutidos, ¿no? Que abastece pues de cualquier cantidad de productos al mercado, a las familias y a los restaurantes, a las pizzerías, por ejemplo, ¿no? A la zona de parrilla, a las que venden parrilla, etcétera. Aunque ya pues tenemos a la elección, ¿no? Porque también dentro de este sector tenemos productos de pavita que son pues bajos de colesterol. Y tenemos ya la industria farmacéutica, que no solamente se trata de la fabricación digamos, de medicamentos, sino también se incluye todo lo que es cosméticos, cremas, y también lo que es productos de limpieza, como Sapolio, ¿no? Como productos Sapolio. Y por último ya tenemos la industria textil, ¿no? Esta industria textil que abarca dos rubros, lo que es telas y lo que es prendas de vestir, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, grandes fábricas de tela en el Perú, como Polistel, por ejemplo, pero también tenemos grandes fábricas de productos de prenda de vestir. Top es la más grande que tenemos de prendas de vestir, por ejemplo, ¿no? Y Gamarra es también el primer centro principal de fabricación de productos de prenda de vestir. En este rubro tenemos empresas pequeñas, medianas y grandes como Topitop, ¿no? Bien, esa entonces es todo lo que referente a la industria. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta con relación a todo lo que es industria? Seguimos entonces. Muy bien, y pasamos al sector comercio. Es uno de los sectores que fue, bueno, ha sido golpeado durante la cuarentena, ¿no? Bueno, también al ser golpeado el comercio, también todas las fábricas e industrias, porque los productos que ellos tenían se quedaron en los almacenes, ¿no? Entonces, sin comercio, pues en realidad no hay industria. ¿Por qué? Porque esta actividad permite que los productos, ¿no? Fabricados lleguen al consumidor. Se trata, pues, de un conjunto de transacciones de compra y venta, ¿no? Donde entonces se intercambia y se abastece de productos al mercado. Este comercio se desarrolla en el Perú de dos formas, interno y externo. Obviamente interno al interior del país. Y se da en espacios físicos y espacios virtuales, porque nosotros, ahora que estamos en la pandemia, nos hemos acostumbrado a comprar desde casa, ¿no? Y hay un mercado virtual. Pero también si queremos salir a pasear un rato, pues tenemos también espacios físicos, ¿no? Entonces hay espacios virtuales y espacios físicos. Pero si consideramos, o mercados virtuales y mercados físicos, pero si consideramos el volumen de transacción, se divide en dos, ¿no? Mercado mayorista y mercado minorista. Entonces hay varias clasificaciones, ¿correcto? Por el tipo de espacio virtual y físico, pero por el tipo de transacción o volumen de transacción mayorista y minorista. Si consideramos solo los espacios físicos, ¿no? El mercado mayorista es aquel en que obviamente se venden grandes volúmenes. Esto puede ser virtual o puede ser también físico, ¿no? Entonces puedo comprar de forma virtual y me llevan todo a mi negocio, ¿no? Pero si yo quiero ir, entonces voy a encontrar, por ejemplo, el mercado de frutas o el gran mercado de Lima, ¿sí? Con productos, con productos agrícolas, básicamente. Pero si yo quiero comprar, por ejemplo, en grandes cantidades leche,
le compro pues a la Gloria, ¿no? Directamente a la empresa, ¿me entienden? Entonces, este mercado, repito, está relacionado con las mismas áreas, o sea, las mismas empresas que te producen los productos, ¿no? Para ser consumidos. Y tenemos el mercado minorista. Este sí es el más variado. Desde la panadería, que está en la esquina de mi casa, las farmacias, que está más allácito, la bodega, que está más al lado, ¿no? Entonces encuentro el restaurante, la pollería, ¿no es cierto? Entonces en realidad es muy variado, ¿sí? Nosotros aquí hemos colocado algunos nada más, ¿no? Pero en realidad, como repito, abarca todos, ¿no?, los negocios que tenemos alrededor de en nuestra localidad, ¿sí? Por ejemplo, tenemos, el mercado tradicional, ¿no? Entonces, aquel que está cerca de mi casa, donde voy a encontrar principalmente productos frescos de alimento, ¿no? Tenemos el mercado, el supermercado, dejemos al lado un ratito el ambulatorio, el supermercado, ¿no? Son grandes tiendas donde su principal rubro es también alimentos, obviamente complementados con otros rubros como electrónicos, incluso también alguna sección de ropa, ¿no? Otra sección de productos de limpieza, ¿no? Como Metro, como Wong, como Plaza Vea o Vivanda. Y tenemos los grandes almacenes, ¿no? Estos, digamos, son también espacios donde su rubro principal ya no es el alimento, sino son textiles, ¿no? Electrónicos, principalmente textiles y electrónicos. Entonces estamos hablando de Saga, ¿no? Estamos hablando de Oesle, estamos hablando de Ripley, ¿no? Como repito, sus principales productos son todo lo que es textiles y electrónicos. Y tenemos los centros comerciales. Son los espacios más grandes en donde en su interior podemos encontrar un supermercado o puede encontrar almacenes, pero también puede encontrar restaurantes, cinemas, ¿no es cierto?, en su interior y diversidad de tiendas con diversos productos, como el Real Plaza, por ejemplo, Salaberry, ¿no? Donde hay un Promar, donde hay Plaza Vea, en el último piso hay food, hay cines, ¿no? Y hay Saga, Ripley y Oesle, los tres, ¿no? Porque es muy grande, entonces vamos a encontrar de todo, ¿no? Finalmente tenemos el mercado de la calle, que es el comercio ambulatorio. Lima, ¿no? Lima es el departamento en donde obviamente los índices de comercio ambulatorio han ido creciendo cada vez más, de producto del centralismo, ¿no? Una de las características del comercio ambulatorio, pues, es que es centralista, definitivamente, ¿no? Porque si bien es cierto, hay comercio ambulatorio en diferentes partes del Perú, se concentra principalmente en Lima, ¿no? Se concentra principalmente en Lima debido a la alta cantidad de población que tenemos, y esto con la pandemia peor aún, ¿no? Debido a la escasez ya de trabajo. Entonces ha ido creciendo enormemente. Y bueno, en comercio ambulatorio se vende de todo. No hay un producto especial, todos se adecúan a las circunstancias. Y tenemos ya el comercio exterior, ¿no? Regulado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Consiste pues en comprar productos o vender productos al exterior. ¿Qué compra el Perú? Compra de todo, en realidad, ¿no? Entonces realiza diversas compras al extranjero, productos que llegan aquí a nuestros justamente grandes almacenes, a nuestros centros comerciales. Sin embargo, en los últimos 120 días, o llamemos 180 días, ¿qué es lo que el Perú ha importado más? ¿Qué es lo que ha importado más? A ver, cuéntenme ustedes, ¿qué creen que es lo que ha importado más el Perú en estos 200 días? Pruebas rápidas. Al comienzo, ¿no? Porque ahora ya
¿Qué está comprando ahora? Ya no compra pruebas rápidas, ¿no? Ya no está comprando, están usando las que tenían hasta que se agoten. Porque en el mercado no había pruebas moleculares, ¿no? No había pruebas moleculares y entonces se compró lo que había más en el mercado en ese momento, que eran las pruebas rápidas, ¿no? Y entonces compramos cualquier cantidad de pruebas rápidas. Y ahora estamos comprando a nivel de gobierno pruebas moleculares. ¿Pero qué más? Mascarilla, exacto, ¿no? Llegó un momento, ¿se acuerdan cuando iniciamos la pandemia? Que la mascarilla antes de la pandemia en una farmacia costaba 50 céntimos. Y luego, la caja de mascarillas, la más simple, que son las de pliegue, de 3 pliegues, llegaron a costar 60 soles la caja, ¿no? La caja, y las vendían a 2 soles, 3 soles, ¿no? Una mascarilla. Porque no había, pues, o sea, la demanda era mayor y la oferta, pues, era menor. Pero luego las empresas comenzaron a importar mascarillas. Y ahora, ¿cuánto está? ¿Saben cuánto está? Una caja. Esa es la misma que les estoy diciendo. El otro día mi esposo ha comprado, porque usamos esas triples nomás nosotros, porque ahí la Organización Mundial de la Salud ha dicho que es suficiente con esas triples. 7 soles la caja, imagínense, después que se puso a 60 soles, ¿no? 7 soles ahí en Emancipación. La caja, compró 3 cajas, un cuarto, ¿no? Para tener, porque esas se desechan, ¿no? Se usa y se desecha. Entonces compró 3, ¿no? Después que yo había pagado por una, imagínense, 60 soles llegué a pagar, ¿no? ¿Cómo es, no? Cómo se mueve la economía en la oferta y la demanda y en el mercado, y ahora hay de todo, mascarilla de todo, y obviamente eso hace que baje el precio, ¿no? Entonces hemos importado cualquier cantidad de mascarillas, hemos importado también estas, ¿cómo se llaman? Ay, ya no me acuerdo, lo que no se llama protector facial, ¿no es cierto? Todo eso ha sido las importaciones de estos últimos meses, ¿no? Bien, ¿y qué exportamos? ¿Qué exportamos? Nosotros exportamos 2 tipos de productos, tradicionales y no tradicionales. Es decir, vendemos, ¿no? Productos tradicionales y no tradicionales. ¿Qué es un producto tradicional? Un producto tradicional es aquel que se exporta de forma permanente en grandes cantidades, en grandes volúmenes, y por lo tanto generan mayores divisas, ¿sí? Mayores divisas. Ahora vamos a ver luego cuáles son los principales productos. ¿Y qué es un no tradicional? Son productos que se exportan en menor volumen, ¿sí? Comparado con los tradicionales, pero que obviamente tienen mayor valor agregado, ¿sí? Entonces, el otro genera divisas por los grandes volúmenes que exportamos, o sea, las cantidades, ¿no? Y el otro, si bien es cierto, se exporta en menor volumen comparativamente con los tradicionales, pero tienen mayor valor agregado en el mercado. Bien, acá tenemos un cuadro de las exportaciones por sector económico, y vamos a ver que entre los productos de exportación tradicional, obviamente en primer lugar se encuentran que los minerales, ¿no? Los minerales, cobre, oro, zinc, ¿no? Plomo y plata, ocupan los primeros lugares, ¿no? En lo que es hasta el 2018 en exportación tradicional. Ya en segundo lugar está pues el petróleo, ¿no? Los hidrocarburos, gas natural y petróleo. En cuarto lugar ya está lo que es harina y aceite de pescado, y el café y el azúcar está ya finalmente en cuarto lugar, ¿no? En primer lugar minerales, segundo hidrocarburo, tercero pesqueros, harina y aceite, y en cuarto lugar el café y el azúcar, que son los productos tradicionales de exportación, ¿no? Algodón también está en este grupo de tradicionales, ¿no? Café, azúcar, algodón son tradicionales, ¿no? Arroz ya no estamos exportando mucho, porque básicamente abastece al mercado interno, ¿sí? Y tenemos los no tradicionales. El sector más fuerte es este de aquí,
que es el sector agroindustrial, ¿no? Aquí aparece la uva fresca y espárragos, pero obviamente hay una infinidad de productos que exportamos, como la quinoa, también el ají páprica estamos exportando, ¿no? Y el segundo sector no tradicional está la pesca, miren, la pesca. La pesca, pero con otros productos, porque los tradicionales son la harina y el aceite. En cambio, los no tradicionales, aquí está la pota congelada y, por ejemplo, el langostino, ¿no? Son productos no tradicionales de exportación del sector pesquero. Ya después ya vienen los químicos, los textiles, los siderometalúrgicos y la minería no metálica. ¿Se acuerdan que yo les decía que estamos exportando productos metal mecánico, ¿no? Los siderometalúrgicos y textiles? Ahora, yo no les voy a pedir que se aprendan pues toda esta lista, ¿no? Definitivamente, ¿no? Pero yo les recomiendo que no se olviden que estos son los tradicionales, ¿ya? ¿Por qué? Porque al ustedes dominar esto, ya pueden descartar rápidamente cuáles son los no tradicionales. Y tampoco deben de olvidar que el sector más fuerte no tradicional es el agroindustrial, mientras que son que los mineros. En el tradicional son los mineros y en el no tradicional el sector más fuerte es el agroindustrial, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Entonces pasemos ahora, ya dejamos la industria, dejamos el comercio y pasamos ahora a las vías de comunicación. Las vías de comunicación son los nervios de un Estado. Definitivamente, para que el Estado pueda irradiar su poder a todo el territorio, necesita, correcto, estas redes terrestres, aéreas, acuáticas, ¿no? Cómo el presidente se traslada, ¿no? A las 8 de la mañana lo vemos en Lima y a las 11 ya está, pues, en otro departamento, y a las 4 ya está en otro departamento a veces, ¿no? Y entonces permite, ¿no? Que, digamos, el accionar del Estado sea mucho más eficiente, ¿ya? Y obviamente también agiliza la economía, ¿no es cierto? Permitiendo que todos los productos del interior del país puedan llegar hacia los puertos para poder ser, por ejemplo, exportados. La circulación de las personas, ¿no? Entonces es obviamente muy, muy importante la comunicación, digamos, para el desarrollo de un país. Nosotros tenemos entonces tres tipos de transporte: terrestre, representado por las carreteras y las líneas ferroviarias; el transporte aéreo, representado por los aeropuertos y aeródromos; y el transporte acuático, representado por el transporte marítimo, fluvial y lacustre. Hablemos del transporte terrestre. El transporte terrestre está representado por las carreteras y por las redes que unen, ¿no? El territorio nacional, las redes que unen un departamento y las redes que articulan a una ciudad. Lima, por ejemplo, tiene una red que es una red llamada la Red Vecinal de Lima, ¿no? Con todas las avenidas, calles, ¿no? La avenida Bancay, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero trasladarme de La Victoria, ¿no? Hacia San Marcos, tengo varias vías. Puedo agarrar la avenida Canadá, ¿no es cierto? Agarrar la avenida Canadá hasta la avenida Arequipa, o la avenida Arequipa, por ejemplo, Petituar, de ahí hasta la avenida 28 de Julio, de la avenida 28 de Julio, pues me muevo hasta la avenida Brasil, por ejemplo, ¿no? Y atravieso todo el distrito de Breña, ¿sí? Hasta llegar hasta Tingomaría, para ir a la pre. De Tingomaría, de frente, todo por el túnel hasta la Colonial, ¿no? Agarro la Colonial y entro a Mésaga, y ya llegué. ¿Se dan cuenta? Esa es la red vecinal, ¿no? Y tenemos la red departamental, ¿no? Que es la que articula, pues, digamos, todas las provincias de un departamento, ¿no? Entonces,
Si yo quiero, pues, ir, por ejemplo, hasta Canta, ¿no? Hasta Canta para conocer las cataratas de Obrajillo, pues tengo que agarrar todo lo que es la avenida, por ejemplo, Alfonso Ugarte, agarrar la Panamericana Norte, y ahí hay un desvío hacia el Chillón, ¿no? Entonces entro por ahí, por esa avenida, esa carretera que me lleva a Canta, Santa Rosa de Quibes hasta Canta, ¿no? Entonces es un sistema departamental, ¿no? Hay un sistema departamental. Pero aparte tenemos un sistema nacional, que es el que estamos viendo, ¿no? Que es la red nacional, con 3 ejes longitudinales y 20 transversales, ¿no? Y que se articulan obviamente a las redes departamentales y luego a las redes vecinales. Todo está interconectado definitivamente. Bien, hablemos de la red nacional. Les decía que la red nacional está pues representada por 3 ejes longitudinales y 20 transversales. ¿Cuáles son los longitudinales en el mapa? Estos de acá, que unen obviamente de norte a sur el territorio, ¿sí? Tanto en la costa, en la sierra, como en la selva, ¿ya? Entonces, tenemos los ejes longitudinales. Y los transversales serían estos de aquí, ¿no es cierto? Estos, que unen costa, sierra y selva, ¿ya? ¿Cuántos? Los transversales son más, porque son 20. En cambio, los longitudinales solo son 3. Hablemos de los ejes longitudinales, ¿sí? Ejes longitudinales. Tenemos en primer lugar la carretera longitudinal de la costa, también llamada carretera panamericana, donde se inicia si acá bien es cierto, dice inicio final en la separata Aguas Verdes y Punto Concordia, en realidad el inicio está en Lima. ¿Por qué el inicio está en Lima? ¿Ya? Porque aquí el kilometraje es 0, ¿ya? Y de aquí para acá tenemos la Panamericana Norte y de aquí para acá tenemos la Panamericana Sur, cada una con su kilometraje, ¿no? Entonces, podríamos decir que une todas las costas desde Tumbes de Aguas Verdes hasta la Concordia, ¿ya? Pero ¿de dónde se inicia? Se inicia en Lima, hacia el norte, Panamericana Norte, y hacia el sur, Panamericana Sur, ¿correcto? Es así, ¿no? Entonces, en realidad no es una carretera, sino 2 carreteras, la norte y la sur, ¿sí? Dividida en 2. Luego tenemos la longitudinal de la sierra, ¿no? Con 3.505 kilómetros. Igualmente une Vado Grande aquí, ¿no? En el norte hasta Desaguadero en el sur. Pero ¿dónde se inicia? ¿No? Se inicia aquí, en La Oroya, kilómetro 0. Y también se divide en 2, longitudinal de la Sierra Norte y longitudinal de la Sierra Sur, ¿no? Uniendo entonces La Oroya hasta Vado Grande, La Oroya hasta Desaguadero, ¿no? Y permite la articulación desde el norte hasta el sur de toda la sierra peruana, ¿no? Desde Vado Grande hasta Desaguadero, ¿ya? Y luego tenemos ya la longitudinal de la selva. Esta se inicia acá, en Chanchamayo, ¿ya? Chanchamayo. Aquí está el kilometraje 0. Y articula las ciudades de la selva peruana, principalmente las de la selva alta, ¿no? Con la única que actualmente se articula en selva baja, ¿no? Es aquí, llegando hasta aquí, que es Puerto Humboldt, ¿no? Y de ahí hay un ramal hacia Pucallpa, ¿no? Y continúa su recorrido, como observan, hasta llegar hasta San Ignacio, ¿no? Hasta San Ignacio. Y hacia el sur, ¿ya? Hacia el sur, estamos acá en Chanchamayo, solo llega hasta Satipo actualmente, ¿no? Esto de aquí que observan ustedes todavía no está construido, por eso está así, ¿no? Está sin construir.
solo llega hasta Satipo actualmente. Hay un proyecto, obviamente, en donde se va a articular con la interoceánica. En realidad, este tramo que ustedes observan aquí, este tramo ya existe, ¿ya? Este tramo que es de la interoceánica, ¿no? Y aquí viene hasta la interoceánica. Y el tramo que en realidad está faltando es este, porque este de aquí ya es de la interoceánica, ¿no? Que ya existe. Entonces tenemos esta carretera, la carretera longitudinal de la selva, llamada también Fernando Belaúnde Terry, ¿ya? Que une desde San Ignacio, acá, hasta Satipo, nada más llega actualmente. Su kilometraje comienza en Chanchamayo y se divide en dos, longitudinal de la selva norte y longitudinal de la selva sur, ¿no? Obviamente la del sur es más corta, como les decía, porque todavía no se ha construido la continuidad. ¿Alguna pregunta con relación a estos ejes? ¿No hay preguntas? ¿Todo bien? Bien, los ejes transversales ahora, los ejes transversales. Muy bien, tenemos la red nacional con 20 ejes transversales. Algunas de, no hemos colocado los 20, pero hemos colocado algunas de ellas, como por ejemplo la carretera Olmos-Corral Quemado, también llamada Manuel Mesones Muro, que se inicia en el distrito de Olmos. Si buscamos, acá está el distrito de Olmos, hasta el puente Corral Quemado en el departamento de Amazonas, acá, donde se articula ya a la longitudinal de la selva, por ejemplo, ¿no? Esta carretera es la de carretera Olmos Corral Quemado, ¿no? Esta carretera que vemos aquí, esta es la de Paita Piura, Chulucanas, Olmos, es otra transversal, ¿sí? Y tenemos otra que es aquí Corral Quemado, Moyobamba, Tarapoto, Yurimagua, ¿no es cierto? En realidad acá hay tres transversales. Paita, Olmos, Olmos, Corral Quemado, en Amazonas, y Corral Quemado hasta Tarapoto, es otra transversal, y Tarapoto, Yurimagua, otra transversal. ¿Se dan cuenta? Entonces las transversales son muy importantes porque articulan costa, sierra y selva. Y tenemos la carretera central, que es la carretera la más transitada de todas, ¿no? Puesto que articula la capital con el resto del país, ¿no? Esta llega, se inicia en la intercambio vial Amenacho, que está entre Santa Anita y el Agustino, ahí en el límite, ¿no? Y llega hasta Loroya, pasando por el Abra de Anticona. Aquí tenemos un tramo de ellas, solamente un tramo. Es el tramo que parte desde Chosica, porque comienza en la Menacho, o sea, todo esto de aquí, ¿no? Acá comienza en la Menacho, en Santa Anita, continúa hasta Chosica, ¿no? Avanzando por Matucana, San Mateo, Río Blanco, y llega a Casapalca, a la zona de la mina y el pueblo de Casapalca. Hasta ahí todo es el departamento de Lima, ¿no? Ya después abandona el departamento de Lima para entrar a departamento de Junín y llegar finalmente a la Oroya, ¿sí? Esta carretera es la carretera entonces más transitada transversal del Perú, ¿sí? Ya a partir de la Oroya luego ya se articula, acuérdense, con la longitudinal de la sierra, ¿no? Que aquí es el kilometraje 174 para la carretera central, pero comienza el kilometraje 0 para la carretera longitudinal de la sierra. De aquí ya yo puedo ir a la Sierra Sur o a la Sierra Norte. Y tenemos ya en la zona sur la carretera Libertadores Guari, le llamaban antes, ¿no? Y ahora, bueno, carretera Libertadores. Y que parte de la carretera de la Panamericana Sur. Por ejemplo, si yo quiero ir a Huancavelica o a Ica, puedo ir por la carretera Panamericana hasta la Oroya, de ahí bajar, pero también puedo ir por la Panamericana Sur hasta Pisco, ¿no? Entonces vengo de Lima
hasta Pisco por la Panamericana Sur y luego ya ingreso por la carretera Libertadores, ¿sí? Acá está Vía Los Libertadores, hasta llegar pues pasando por Huancavelica, llegando hasta Ayacucho, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos un tramo de esta carretera Vía Los Libertadores, acá vemos a Pisco, ¿no? Ya abandona Ica, entra a Huancavelica, la zona de Guaytará, y finalmente entra ya, este tramo ya es Ayacucho, ¿no? Ahí está su recorrido. Y tenemos la más cara del Perú, la que nos costó el triple por la corrupción, construida por Odebrecht, ¿no? Que es la carretera interoceánica sur, ¿no? Esta pues parte aquí, como ya les decía, ¿se acuerdan que había el tramo? Yo les decía, este tramo ya está construido, ¿se acuerdan que les decía? Es este tramo, ¿no? Este tramo es de la interoceánica, ¿sí? Entonces este tramo es de la interoceánica que parte de Iñapari hasta Inambari, ¿no? Entonces aquí a partir de Inambari, ya se abre en dos, ¿sí? Se abre primero en dos, yendo hasta el Cusco, pasando por Apurímac, ¿no? Luego Huancavelica y finalmente Ica hasta el puerto de Marcona en Ica. Y a partir de Inambari, otro ramal donde llega hasta Juliaca, en Puno. En Juliaca ya se abren dos ramales, ¿no? Uno que se dirige hacia el puerto de Matarani en Arequipa y el otro hacia el puerto de Hilo en Moquegua, ¿no? Entonces tenemos esta carretera, conocida también carretera como del Pacífico, que nos permite ya ingresar, porque hasta antes de esta carretera no, no podíamos ingresar por tierra a Brasil. Si nosotros queríamos, increíblemente, queríamos entrar a Brasil, teníamos que hacerlo por vía fluvial, ¿no? No había ninguna carretera. Ahora sí, ya tenemos una carretera para ingresar al territorio brasileño. Aquí se encuentra el puente más grande del Perú, el puente más extenso del Perú, ¿no? En el río Madre de Dios. Bien, debo señalar finalmente que las carreteras transversales tienen sus ramales y sus enlaces, ¿no? Entonces, tienen ramales y enlaces. Entonces, si nosotros vamos acá al mapa, por ejemplo, acá tenemos la carretera central y aquí hay, miren, un enlace, ¿no? Que llega a la carretera central, ¿no? Entonces, acá hay otro, por ejemplo, miren, ¿se dan cuenta? Entonces tiene muchos ramales y enlaces estas carreteras, ¿no? Para articular toda la red nacional con la departamental. Entonces, miren, por ejemplo, si viene en el examen, ¿qué ruta tomaría Pablo si quiere ir por carretera, ¿no? Desde Lima, quiere llegar al Cusco, ¿sí? Al Cusco. Entonces, si quiero yo llegar de carretera al Cusco, puedo ir por toda la carretera panamericana hasta San Juan de Marcona, Ica, y agarrar el ramal de la interoceánica, ¿no es cierto?, para llegar al Cusco. Y acá hay una vía, pero yo puedo también agarrar la carretera central hasta Loroya y de Loroya bajar por Huancayo, Huancavelica, Ayacucho, Abancay y Cusco, pero seguro me demoraría más, porque acuérdense que en la sierra pues hay muchas, el relieve es, ¿no?, muy abrupto y me demoraría más que por ir por la carretera panamericana, que por la costa es más fácil. Entonces, obviamente yo elegiría la primera ruta, ¿no?, que es hasta San Juan y luego entrar al Cusco. Por eso la mayoría que viaja al Cusco viaja hasta Ica, o incluso algunos viajan hasta Arequipa, pero ya muy abajo. Desde la que se construyó la interoceánica, ahora es hasta Pisco, hasta Marcona, y luego ya lo más cerca al Cusco. Antiguamente nos teníamos que ir hasta Arequipa, de Arequipa pasar por Juliaca y de Juliaca subir, miren, hasta cuando no existía la interoceánica.
¿Alguna pregunta? A ver, si me han captado, me voy a saltear un ratito. Me voy a saltear un ratito para preguntar. Acá hay una preguntita interesante. A ver, esta no es. Esta tampoco. Ah, acá. A ver, esta de acá. Si me han captado. Arequipa, Juliaca, Cusco. Sí, pues esa es la antigua ruta, ¿no? Ahora sí, llegó la hora de la verdad. A ver, si han captado lo de carreteras. Bien, léenlo bien, ¿ah? Se me, se me apresure. Bueno. ¿Alguien más? ¿Quién da más? Muy bien, analicemos ya. ¿Alguien más? ¿Alguien se anima a marcar? Muy bien, veamos ya la mayoría. A ver, veamos. Entonces, el 65% me ha contestado la C. Se trata de ver qué enunciado es verdadero con relación al transporte. Dice, la opción más adecuada para que una persona viaje por tierra a la región Amazonas, de la región Amazonas a Lima, es empleando la vía Libertadores y la Panamericana Norte. La Panamericana Norte está bien, pero la vía Libertadores no, porque eso está en Pisco, Huancavelica, Huancayo. Aquí ¿qué carretera era? ¿Ah? A ver quién me dice qué carretera era de Amazonas para Lima.
Una de las carreteras podía ser la marginal, la marginal de la Selva, la Fernando Belaúnde Terry. ¿Hasta dónde? ¿Ah? Está bien bravo, ¿no? Porque tendría que ir hasta dónde. ¿Ah? Hasta Tarapoto, ¿dónde? O Chanchamayo, hasta Chanchamayo, Moyobamba, ¿no? Está bien bravo, ¿no? Entonces, era hasta Chanchamayo, la longitudinal por lo menos hasta Chanchamayo. De ahí agarrar la carretera Mesones Muro, ¿no? La Mesones Muro hasta Olmos, ¿ya? De Olmos, entonces hasta Chiclayo y de ahí agarrar la Panamericana Norte. Así era, ¿no? Una ruta bien tranca, ¿no? Bien. Otra, un empresario, entonces esta era falsa, pues. Un empresario minero quiere trasladar miles de toneladas de zinc desde el Cerro de Pasco al Callao. ¿Lo puede utilizar utilizando el ferrocarril del sur? No, pues, ¿qué ferrocarril? Si el sur está por Arequipa, Cusco, ¿no? También ahí ya estaba obvio que era falso. Sería el ferrocarril central, sería. La ruta terrestre inmediata para que un turista regrese al Cusco, a Lima, es empleando la interoceánica sur. ¿Sí? Ok. Y la Panamericana Sur. Muy bien. Eso sí está correcto, ¿cierto? Era verdadero. Un médico que trabaja en Nauta, Loreto, desea retornar a Lima, por lo que primero viajará por vía fluvial a Iquitos. Definitivamente porque no hay carretera a Nauta, todo es vía fluvial. Y luego por vía aérea del aeropuerto. Este era verdadero, ¿no? Entonces, la C, la mayoría contestó muy bien, ¿ah? Entonces, felicito, muy bien están moscas, ¿sí? Y vamos entonces a la red ferroviaria, ¿sí? Ya terminamos lo que es las carreteras transversales y vamos a la red ferroviaria. Y justamente tenemos dos ferrocarriles, pues, ¿no? El ferrocarril del centro, la zona de Lima y Junín, Pasco hasta Huancayo, y tenemos el ferrocarril del sur y suroriente. Este ferrocarril del centro es el principal transporte de minerales, ¿no? Que traslada del Callao, que trasladan hacia el Callao todos los minerales. Tiene una ruta de Callao, Lima, La Oroya, y La Oroya siempre es el eje, ¿no? La Oroya, luego ya hacia el norte, hacia Junín y Pasco, o hacia el sur, hacia Huancayo. Tiene algunos ramales, como observan, hacia Chaucha y hacia Jauja, ¿no? Desde Pachacayo. Y llega hasta Huancayo. Hasta aquí, ojo, hasta aquí es el ferrocarril central. Pero este ferrocarril chiquitito, esta línea que es Huancayo-Huancavelica, acuérdense, se le llama el tren macho. ¿Sí? Solo los machos se atreven a pasar por ahí. Miren estos precipicios, ¿no? Entonces son 18 túneles y no sé cuántos precipicios para llegar de Huancayo a Huancavelica. Pero sin embargo no hay noticia de que pues un tren se haya caído, ¿no? En años. Y tenemos el ferrocarril del sur. Este ferrocarril del sur parte de Matarani y Mollendo, ¿no es cierto?, hacia La Joya y se une en un ramal para ir a Arequipa y hasta Juliaca. De Juliaca se abren dos, ¿no? Se dirige hacia Puno y luego pasando por Sicuán y Urco llega al Cusco. Este ferrocarril es ferrocarril del sur, ¿no? Concesionado al ferrocarril trasandino que hace el mantenimiento a la vía. Y los operadores son Perú Rail e Inca Rail, ¿no? Este último tramo, ya de aquí, de acá, es el de sur-oriente, que es el único tren netamente de pasajeros, ¿no? Que traslada a los turistas nacionales y extranjeros hacia Machu Picchu, ¿sí? Antes llegaba hasta Quillabamba, pero se cayó un aluvión, se llevó todas las rieles y ya no lo han vuelto a construir, ¿sí? Entonces solo el tren ahora llega solo hasta Machu Picchu. Bien. Esos son los dos trenes que son del Estado y que se encuentran concesionados a empresas privadas.
Aparte, hay un tren privado que lo construyó Sauder para sus minas, para sacar sus minerales de Lima. Después este ya pues es histórico, pero no está habilitado. Transporte aéreo. Bueno, justamente se ha aperturado ya los vuelos internacionales, ¿no? Primero se aperturaron los vuelos nacionales y ahora tenemos los vuelos internacionales. Estos vuelos internacionales solamente es a 5 países por ahora, ¿no? Después de la apertura. Este es el más rápido y moderno, ¿no? Nos permite llegar a pocas horas a nuestro destino. Por ejemplo, si yo quiero ir de Lima a Cancún, solamente son 5 horas y media y ya estoy en México, ¿no? Entonces, si yo quiero ir de Lima a Tumbes, en 1 hora 50 minutos ya estoy en Tumbes, imagínense, ¿no? Entonces, rapidísimo, ¿no? Llego a mi destino. Estos en total son 33 los aeropuertos en el Perú y 25 los aeródromos, todos comerciales, sin contar los militares, ¿no? Sin contar la base, ¿no?, aérea de Las Palmas, nada de eso, ¿sí? Entonces son 33 aeropuertos, de los cuales son considerados actualmente como internacionales los que están aquí en el PPT, ¿no? El Jorge Chávez, con vuelos internacionales a diferentes partes del mundo, el Velasco Astete en el Cusco, también con vuelos internacionales directos, Rodríguez Bayón con vuelos a Chile directo, y tenemos el Secada Viñeta, que es la principal puerta de entrada a la selva baja de Loreto, ya que no hay carretera todavía que nos lleve, pues no hay carretera que nos lleve a Iquitos, ¿no? Imagínate, en pleno siglo XXI, pero no tenemos carretera. La red es fluvial, ¿no? O aérea. Tenemos el Martínez Pinillos en La Libertad, el Guillermo Concha, que en los últimos años se ha intensificado, y el precio, siendo más cerca, Lima Piura, siendo el más cerca Lima Piura, es más caro que Lima Cusco, ¿no? Es más caro que Lima Cusco, ¿no? Un pasaje de Lima a Cusco te puede costar 80 soles, ¿sí? Imagínate, 80 soles, pero de Lima a Piura, pues está fluctuando en 140 soles, con todo impuestos y maleta. Sin maleta es menos. Y tenemos a Bensur Rengifo, ¿no? Es la entrada a Pucallpa, ¿no? Se encuentra en la ciudad de Pucallpa y nos permite llegar hasta, pues, el departamento de Ucayali. Como repito, son 33 los aeropuertos, de los 33, 23 son los más grandes. Y tenemos el transporte acuático, aquel que se realiza por el mar, por los ríos o por los lagos. El uso es diferente, pasajeros, comercial, ¿no? Pero en lo que es transporte marítimo, no existe transporte de pasajeros marítimo en el Perú, ¿no? Básicamente el 100% de su uso, pues, es comercial. Acá no hay cruceros, ¿no es cierto? Entonces todo es, digamos, de uso comercial. Los puertos que tenemos a lo largo del litoral se dividen en dos grupos, los puertos mayores y los puertos menores. Los puertos mayores, ¿no?, son aquellos que se utilizan para comercio nacional e internacional. Y cuando hablo de internacional, anoten importación y exportación. O sea, embarque y desembarque de productos que vienen del exterior o que salen del Perú. Obviamente el puerto con mayor infraestructura de los puertos mayores es el Callao, con 8 muelles, escúchenlo bien, 8 muelles y 18 sitios de atraque, ¿no? Es el más grande. De ahí ya le sigue, pues, el de Matarani, ¿no? En el cual, en lo que es volumen, es el segundo, ¿no? Le sigue Salaberry, ¿no? En lo que es volumen, ¿ya? En lo que es volumen de productos. Ya después ya viene Paita, ¿no? San Martín, Hilo, Talara, etc. Y los puertos menores son aquellos que solo se utilizan para embarque, o sea, lo que es productos que salen al exterior. El transporte fluvial en el Perú es digamos, la principal red amazónica, la red hidrográfica amazónica,
comprende actualmente 8.573 kilómetros. Antes era 5.000, después 6.000, ahora ya es 8.573. O sea, han ido digamos, ampliando las obras, ¿no? Para poder ampliar la red fluvial en el Perú, ¿no? Adecuando nuestros ríos navegables, digamos, a la estructura de transporte. Entonces, tenemos una red de 8.573 kilómetros, prácticamente la mitad, que es 4.000, son las redes principales. O sea, estamos hablando de la red del río Amazonas, Ucayali, Guallaga, Madre de Dios, que son las redes principales, y el resto son las redes de los afluentes, como el Napo, el Tigre, por ejemplo, ¿no? El Aguaitía y otros ríos afluentes, el Geat, el Inambari. Entonces, la red se divide en dos, en redes principales y redes secundarias. Obviamente, el primer puerto fluvial del Perú, ¿no? Es Iquitos. Hay un proyecto de toda una remodelación, infraestructura que le dé modernidad a este puerto, ¿no? Luego ya está el de Pucallpa, Yurimagua y Puerto Maldonado. ¿Cuántos puertos tenemos a lo largo de las redes? Son más de 30 puertos fluviales, imagínense, más de 30 puertos fluviales que tenemos en toda esta red, ¿no? Amazónica, que es la principal vía de comunicación en la selva. Y tenemos el transporte que se realiza en el lago Titicaca. Hay dos puertos, el puerto mayor, que es Puno, y el puerto menor, que es Chucuito. Después ya son pequeñas caletas, ¿no? Entonces tenemos un puerto mayor, que es el puerto de Puno, y un puerto menor. Solamente hay dos puertos, lo demás, como repito, son pequeñas caletas en el transporte del lago Titicaca. ¿Alguna pregunta sobre el transporte? Bien, seguimos entonces. Y tenemos pues ya el turismo en el Perú, ¿no? La actividad turística en el Perú es, digamos, es uno de los sectores también que aporta, ¿no? Importantes ingresos al Estado peruano. Lamentablemente, con esto de la pandemia, es uno de los sectores más afectados. Actualmente, la reactivación económica no llega todavía al turismo ni tampoco a las actividades de ocio. Entonces son, repito, los más afectados, ¿no? Los cinemas y todo lo que es turismo. Si bien es cierto, se han aperturado los viajes a diferentes partes del Perú, la oferta turística, los tours todavía no están permitidos, ¿no? Esta actividad es rectorada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y el Viceministerio de Turismo. El Perú es un país eminentemente turístico y tiene pues gran potencial y es la tercera actividad a nivel nacional, ¿no? Generando, como repito, fuertes ingresos. El Perú ha trabajado mucho para fortalecer este sector, ¿no? Mejorando los servicios turísticos, generando conciencia turística en las poblaciones que viven de estas actividades, pero también diversificando la oferta turística, ¿no? Entonces uno cuando viene al Perú ya no solamente viene a conocer Machu Picchu, porque antes nosotros teníamos solamente una oferta, ¿no? Y la oferta era pues cultural, conocer los sitios culturales como Sacsayhuamán, Ollantaytambo, Machu Picchu, ¿no? Pero ahora el que llega al Cusco encuentra una oferta turística muy diversificada. Entonces tenemos, por ejemplo, el turismo de aventura. En el Cusco hay paquetes en donde pues invitan a los turistas a caminar por el Capacñán, ¿no? Entonces subir por los cerros. Entonces esa experiencia única de caminar por el Capacñán es interesantísimo, ¿no? Ver al lado hay abismos, ¿no? Les digo porque yo he sido partícipe de una de esas expediciones con mis hijos de caminar por una buena parte del Capacñán hasta en la zona de Machu Picchu, por ejemplo, ¿no? Y obviamente hay otras actividades como practicar canotaje en el cañón de la Purímac o el cañón ahí en Lunahuaná, el cañón de Santo Tomás, ¿no?
entonces a realizar diversas actividades, como ingresar por ejemplo, al cañón de Utilla, ¿no? Que también hay puro abismo. Entonces hay gente que le gusta el peligro, o caminar por las dunas, ¿no? Hacer el sandboard, ¿no? Practicar los tubulares, todo es obviamente de aventura, y el Perú pues poco a poco ha ido mejorando en este sector. Luego tenemos todo lo que es gastronomía, ¿no? Entonces ahora el turista viene y dice, oh, yo quiero probar el ceviche, ¿no? Lo primero que te dicen es ceviche, ceviche. Entonces, así les pica, igual comen el famoso ceviche peruano, o el pisco sour, ¿no? De ahí tenemos otro, ¿no? Que también está muy fuerte. Hay un mapa turístico de todas las fuentes termales que hay en el Perú, ¿no? Y también dentro de los tours te ofrecen, ¿no? Estas salidas digamos, a las fuentes termales. Acá en las más cerca de Lima tenemos Churín, por ejemplo, ¿no? Y cuando uno va a Tarapoto, Moyobamba, ahí te ofrecen también, pues ahí hay unas aguas calientes, ¿no? Más calientes incluso que Churín, por ejemplo. Y cuando vas a la zona de Machu Picchu, también está aguas calientes, ¿no? Entonces, las fuentes termales. Y tenemos un turismo vivencial, ¿no? En donde las personas comparten sus costumbres y tradiciones con los pobladores, y además forman parte de diversas actividades que ellos desarrollan. Por ejemplo, ahí estamos viendo la Pachamanca, ¿no? Y tenemos el turismo rural comunitario, ¿no? Donde hay personas que justamente vienen, ¿no? A conocer las comunidades campesinas y también conocer más de ellas. Son diversas entonces ofertas turísticas que ha permitido diversificar entonces, digamos, este rubro al Perú y generar mayores ingresos. Y tenemos los atractivos turísticos, que a partir, creo, ya de la otra semana se aperturan, creo, ¿no? Y obviamente tomando las medidas de distancia y todo, distancia social, y bueno, para evitar los contagios. Y el Perú, pues, no hay departamento en que no ofrezca, pues, atractivos turísticos. Y obviamente, el departamento turístico por excelencia en el Perú es el Cusco, ese es nuestro principal destino, ¿no? Con diversos lugares. Aquí nos quedamos cortos mencionando, obviamente, Machu Picchu, que es el principal, ¿no? Toda la zona del Valle Sagrado, donde es Valle Norte, Valle Sur, por ejemplo, porque hay dos zonas. Valle Norte es para lo que es Chincheros, lo que es Ollantaytambo, por ejemplo, ¿no? Valle Sur es Tipón, por ejemplo, ¿no? Tinta, el puente de Quehuachaca. Y en el centro del Cusco, pues obviamente es Sacsayhuamán, que ahora hay un incendio forestal, han visto en las noticias, ¿no? Que está amenazando pues la zona del complejo arqueológico. Ica no se queda atrás, que es otro de los departamentos más turísticos. Pues tenemos 3, acá hay 2 en la imagen, que es Paracas y las líneas de Nazca, pero tenemos también, pues, nuestras dunas, ¿no? Olvídense, yo antes de la pandemia, justo antes de la pandemia, viajé 2 veces. Una fue en enero a la Huacachina, y otra antes de la pandemia. Regresé una semana antes que Vizcarra cerrara todo, que es al norte, a las playas del norte, ¿no? Que es como todos los años viajo. Y la Huacachina sí me quedé impresionada la cantidad de turistas que habían, extranjeros y nacionales. Dios santo, parecía procesión, ¿no? Todo el mundo esperando subir y tener la experiencia de subir a las dunas por los tubulares y caminar por las dunas, ¿no? Bueno, y Paracas, pues, ¿no? Y las impresionantes líneas de Nazca. La selva no se queda atrás, ¿no? La selva no se queda atrás, con experiencias como visitar las reservas, las cuevas, ¿no? Las cuevas, incluso hay acuíferos ahora en Pucallpa, hay unos acuíferos subterráneos donde la gente entra y se baña, como en México, ¿no? Allí en Cancún hay los cenotes, parecido, aquí también hay, ¿no? En Pucallpa, ¿no? Donde entras hacia las cavernas y te bañas ahí en los acuíferos. Y tenemos en Arequipa, pues, el Cañón del Colca, el monasterio de Santa Catalina, ¿no? Esa experiencia de ver el vuelo de los cóndores. Ni hablar con la Cordillera Blanca y todas sus lagunas, las lagunas de Yanganuco. Esta es una de las lagunas más hermosas del Perú, ¿no? Están arriba en el departamento de Ancash.
pero Lima también es un centro turístico. Dirán, Lima, sí, Lima. ¿Por qué Lima? Lima, obviamente, al ser la capital, es un centro de atracción, sobre todo de turismo nacional, ¿no? De gente que viene del interior a conocer la capital, a ver el cambio de guardia, ¿no? Conocer la Plaza de Armas, el Palacio de Gobierno, el Magic Park, o sea, el circuito mágico del agua, ¿no? Y todas las, digamos, los lugares hermosos que tiene Lima, como por ejemplo el Puente de los Suspiros, ¿no? En Barranco, el Parque del Amor, en Miraflores. Entonces también tiene importantes centros para visitar, ¿no? Y sobre todo, como repito, el turismo viene del interior del país. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Estoy buscando una pregunta de... Si no hay preguntas, a ver, esta de aquí la contestamos. A ver qué pasa. Ya, no está la encuesta, pero ya la tiene la respuesta. A ver, ¿qué pasó? A ver, ya. Ahora sí, rapidito. Ya está. ¿Qué pasó con tantas respuestas? ¿Alguien más? Miren cómo estamos. La B, 9. La C, 5. Las 7, la D. ¿Qué pasó? A ver, ¿sobre qué es? Observa la imagen, dice, ¿no? Vamos a observar la imagen. ¿Qué cosa nos muestra la imagen? En primer lugar, dice, se evidencia transacciones propias que corresponden al comercio interno. Ok, definitivamente sí, pues, ¿no? Es un comercio, acuérdense que hay comercio interno y hay comercio externo. Por lo tanto, definitivamente la 1 es correcta.
¿no? Sino ¿qué comercio es? Yo sé que es comercio ambulatorio, pero el comercio ambulatorio es parte del comercio interno, así lo hemos visto. ¿Ya? Entonces, ahí, por ejemplo, algunos me han caído porque seguro han dicho, ah, es comercio ambulatorio, falso. No, pero el comercio ambulatorio forma parte del comercio interno, ¿me entienden? Entonces, aquí ya los que no marcaron la 1 como verdadera ya, entonces, sí. Entonces, la 1 es verdadera, ¿está bien? Ahora seguimos. Este es verdadero. La A ya definitivamente no es, pues, porque no tiene la 1, ¿no? Ni tampoco la C, tampoco porque no tiene la 1, que era verdadero. Ya nos quedamos con la B y la D. A ver, ¿qué pasó? Dice, este tipo de comercio se caracteriza por su desarrollo descentralizado en el Perú, ¿no? Yo les dije bien claro que si bien es cierto, hay comercio ambulatorio en diferentes partes del país, en todos lados hay ambulantes, ¿dónde se centraliza? ¿Dónde se centraliza? Yo les dije, ¿dónde se centraliza? ¿Quién estuvo atento? En Lima, exacto, en Lima. Entonces, es Lima. Entonces, por eso es que las dos no eran correcto, ¿no? Entonces, aquí lo que marcaron la D y la B coinciden en la 1 y la 3. El problema era que la 2 no era correcto. O sea, la respuesta solo era 1 y 3. 1 y 3 nada más. ¿Ah? Y cómo, a ver, ¿quién? A ver, no me han estado atentos porque los que marcaron la 4, ¿cómo puede ser el comercio ambulatorio solo exclusivamente de las áreas rurales? Pues, si aquí en la paradita, nomás aquí en la paradita, el problema, montón ahí de ambulantes, ¿no? De venta, claro, ustedes como ven que aquí están vendiendo zanahoria, esto que es del ámbito, los productos vienen del área rural, eso no les niego, ¿no? O sea, provienen del área rural, pero ¿dónde se comercializa? Así, ¿dónde vemos esto? Obviamente vendemos afuera del mercado, nomás ya estamos viendo que están vendiendo los ambulantes, ¿no? Entonces, ahí no era las áreas urbanas, ¿sí? Muy bien. Entonces les dicto las claves para entrar, porque es cortito, cívica. Geografía 1A, no, hoy día no los he colocado en el PPT, así que atentos. 1A, 2B, 3C y 4D. 4D de dedo. Muy bien, vamos a hablar hoy día de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de los órganos constitucionales autónomos, ¿sí? Y como les dije, vamos a iniciar el estudio de los órganos constitucionales y al transcurso de las otras semanas seguiremos. Y tenemos que entender primero que los órganos constitucionales autónomos son aquellos órganos creados por la Constitución política para garantizar el sistema democrático, la autonomía de poderes, ¿no? Y el buen funcionamiento del Estado, otorgándole obviamente facultades y funciones específicas a cada uno de ellos y autonomía, obviamente, para poder desarrollar sus actividades. Por eso se le dice autónomos. Y todos gozan de autonomía, pues, administrativa, funcional, económica y financiera. Esas son las 4 autonomías con las que gozan todos los que vamos a ver a continuación, ¿no? Autonomía administrativa, funcional, económica y financiera. En este grupo está la Contraloría General de la República, el Banco Central de Reserva del Perú y la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradora Privada del Fondo de Pensiones. Ya después el resto seguiremos viendo. Y hablemos de la Contraloría, ¿sí? ¿Quién controla la Contraloría? Siempre pregunto yo, ¿quién controla la Contraloría? Y increíblemente hay una ley que se llama la Ley del Sistema Nacional de Control, ¿sí? Esta ley del Sistema Nacional de Control establece que la Contraloría General es su órgano técnico rector, ¿sí? Representado por el Contralor, en este caso es Nelson Shark, elegido por un periodo de 7 años a propuesta del Poder Ejecutivo y ratificado por el Congreso,
¿ya? Entonces la Contraloría, ¿no?, es el ente técnico y rector del Sistema Nacional de Control. ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su misión a nivel, ¿no?, digamos, como institución? Dice, dirigir y supervisar con eficiencia y eficacia el control gubernamental, o sea, controlar al gobierno, a todo lo que representa el gobierno, orientando, dice, su accionar al fortalecimiento y transparencia de la gestión de las entidades, o sea, las entidades gubernamentales, se refiere, ¿no? ¿Qué más? La promoción de valores y la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos. Entonces, lo que pasa es que esta entidad básicamente ejerce un control sobre todas las entidades del Estado. Todas las entidades del Estado. Nadie se salva, ¿correcto? Pero su misión, ¿qué es? ¿No? Su misión es, entonces, finalmente, lograr que la gestión de las entidades públicas se den en función de valores y digamos, con responsabilidad. Estas entidades están representadas a su vez por los funcionarios, que vienen a ser los responsables, el ministro, los viceministros, los jefes, ¿no? Y los trabajadores, que son los servidores públicos. Así pues, la Contraloría tiene funciones ya específicas, ¿sí? Estas funciones específicas están relacionadas en primer lugar con la ejecución del presupuesto del Estado, ¿no? Entonces, quien elabora el presupuesto es el Poder Ejecutivo, recoge todos los presupuestos de las entidades del Estado, de los gobiernos locales y regionales, de los poderes del Estado, y se arma ese presupuesto. Pero este presupuesto se debe de ejecutar y justamente su ejecución es supervisada por la Contraloría, ¿no? El presupuesto de una institución, por ejemplo, del sector educación, se distribuye, por ejemplo, en el ministerio y los colegios, ¿no? Y los colegios, en el caso de Lima, en todos los colegios, los cuales, ¿no?, ejecutan el presupuesto conforme a la normatividad, ¿no?, que indica en cada partida en qué se debe de usar, ¿no? Por ejemplo, si un director de un colegio recibe una partida para mantenimiento preventivo de su colegio, es decir, arreglar baños, aulas, luz, electricidad, pintura, ¿no? Él no puede agarrar ese dinero, ¿correcto? Ese dinero, ¿ya?, para usarlo, ¿no?, para comprar uniformes a todos los maestros, por más que parezca bien, ¿no?, para dar, digamos, a pedido de los docentes y trabajadores, les compra uniforme en vez de arreglar los baños. Entonces la Contraloría inmediatamente observará, ¿no?, cómo se ha ejecutado ese presupuesto que no está acorde a la partida que se le ha otorgado, y obviamente le abrirán proceso administrativo a ese director, inclusive podría ser denunciado, ¿no?, penalmente por la Fiscalía luego, ¿ah?, por malversación de fondos. Entonces, porque ese delito se llama malversación de fondos. Entonces, por eso es que la Contraloría supervisa cómo se está ejecutando en los proyectos de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales, ¿no?, y de todas las entidades. Pero además, no solamente su función está relacionada con controlar cómo se maneja el presupuesto, sino todos los actos de las instituciones sujetas a control. ¿Quiénes están sujetas a control? Como ya les dije, todas las entidades del Estado, el gobierno central y sus entidades, que quiere decir ministerios, ¿no?, gobiernos regionales y gobiernos locales, las unidades administrativas de todos los poderes, legislativo, ejecutivo, ministerio público y todos los órganos constitucionales autónomos, ¿sí?, porque ellos también reciben dinero del Estado, ¿correcto? Entonces, en la parte administrativa van a ser controlados, no en su
no en sus atribuciones y funciones, definitivamente porque los poderes y los órganos constitucionales son autónomos, pero sí en el gasto público, por ejemplo. Y tenemos también son sujetos a control todos los órganos reguladores, ¿no?, de los servicios públicos y entidades del Estado, ¿ya? Y también las empresas como Petroperú. Todos están, nadie se escapa de la Contraloría. Ya, chicos, nadie se escapa de la Contraloría. Y cuando hablo para diferenciarlo de actos, miren, para diferenciarlo. Aquí vemos, por ejemplo, alimentos, ¿no es cierto?, que van a ser distribuidos. Aquí hay dos cosas que hay que ver. Uno es cómo se ha ejecutado esta partida, ¿correcto? Cómo se ha ejecutado esta partida. Entonces se revisan las boletas de compra del azúcar, del arroz, a ver si no se ha inflado los precios. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí ya entra lo que es la ejecución presupuestal. Pero, y los actos, que tiene que ver con los actos. Estos alimentos que ustedes ven están destinados digamos, a ser distribuidos en la población más necesitada, ¿ya? Pero hemos visto que hubo denuncias en donde en algunas alcaldías parte de estos alimentos no llegaron a los más necesitados, sino que llegaron y se desviaron y les dieron a la familia de los trabajadores de la alcaldía, ¿no? Cosa que no debió ser, ¿me entienden? Entonces, eso, por ejemplo, ya no tiene que ver con la ejecución del presupuesto, sino con los actos que realizaron, ¿no? Muy mal hecho de que entonces parte de las bolsas pues se desaparecieran hacia otro lado, no llegando a los más necesitados. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí, de aquí, de acá, por ejemplo, ya, aquí, cómo se está ejecutando el proyecto de acuerdo al contrato establecido, ¿no? Si se está llevando a cabo de acuerdo a los lineamientos establecidos en el contrato, ¿correcto? Pero también se puede supervisar, ¿no?, si los materiales que se están usando en el proyecto, ¿no?, y si estos materiales son acorde con el contrato, ¿no? Entonces, no solamente si el contrato ha sido modificado, alterado, sino también el proyecto en sí. Si, por ejemplo, las características de esta pared van acorde con lo establecido en el contrato y las características, los planos y todo lo que muestra, pues, la empresa que está ejecutando el proyecto. ¿Se dan cuenta? Y todo eso lo hace la Contraloría. Otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hay un rector de cualquier universidad que acabó su gestión, pero que no convoca a elecciones ni comité electoral. Entonces, la Contraloría inmediatamente interviene en la universidad y bloquea las cuentas, ¿no? Inmediatamente solicita el bloqueo de las cuentas, ¿no?, de esa universidad para que las autoridades que están ahorita y que no quieren salir, no, digamos, no puedan mover ni un sol de la entidad, porque ya son autoridades que debieron salir, ¿no? Entonces ya con eso se ejerce presión para que se convoque elecciones. Y eso también ha habido un caso, no voy a decir de qué universidad, hace años, en donde pues la Contraloría intervino, ¿sí? Y así. Muy bien, otra entidad, ¿sí? Otra entidad es el Banco Central de Reserva. Este es más fácil, ya más sencillo, ¿no? Porque el Banco Central de Reserva del Perú también es un órgano autónomo, pero su labor es preservar la estabilidad monetaria del Perú, ¿no? Y de tal manera, pues, obviamente que la moneda no se devalúe y no se genere inflación. Entonces, el Banco Central siempre está anunciando la meta anual de inflación y está tomando las medidas para que esta inflación, pues, no suba y se regule, ¿no? Se regule de tal manera que la moneda se mantenga estable. Esa es su finalidad, ¿no? Y para lo cual, pues, obviamente, lleva a cabo diversas, digamos, diversas acciones, ¿sí? Y justamente aquí están sus funciones ya específicas, ¿no? Para lograr la estabilidad monetaria en el Perú, lo que el Banco Central de Reserva, ¿no?, digamos, se encarga en primer lugar es de regular la moneda, pero también el crédito del sistema financiero. Aquí todas las entidades financieras se someten
correcto, se tienen que someter a los, digamos, lineamientos que establece para el crédito el Banco Central de Reserva. Están obligadas, digamos, a acatar. Administra las reservas internacionales, ¿no? Entonces, todo, digamos, el dinero del Estado que se genera por las divisas, impuestos, etcétera, van hacia el Banco Central de Reserva. Pero también tenemos bonos, acuérdense, tenemos bonos y todas esas reservas las administra el Banco Central de Reserva. Otro, informar sobre las finanzas nacionales, como les decía, todos los niveles de inflación, crecimiento, ¿no? PBI, etcétera. Y administra la rentabilidad de sus propios fondos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el Banco Central de Reserva no solamente tiene el dinero de las reservas que viene del Estado. Acuérdense que todas las entidades bancarias tienen que tener un fondo en el Banco Central de Reserva de garantía, ¿no? Para garantizar, digamos, el dinero de los depositantes ahorristas. Entonces, también el Banco Central de Reserva administra esos fondos y su rentabilidad. Y emite billetes y monedas en el Perú, ¿no? Actualmente la moneda desde el 2015 es el sol. El Banco Central de Reserva está gobernado por un directorio. Son, como observan aquí, 7 miembros. 4 designados por el Poder Ejecutivo y 3 los 3 fujimoristas designados por el Congreso. Estos 3 miembros fueron designados por el anterior Congreso de mayoría fujimorista, mientras que los nombró Kuczynski, por ejemplo, ¿no? En el Poder Ejecutivo. Y hasta ahora continúa. Muy bien, y tenemos la SBS, la Superintendencia de Banco y Seguros y Administradora Privada de Pensiones. Esta institución también es una institución de derecho público y con autonomía, ya les dije, administrativa, funcional, económica y financiera, ¿no? Reconocida por la Constitución. La finalidad de la superintendencia es proteger los intereses del público, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas, gran parte de su dinero de las personas se encuentran en una AFP o se encuentran en una aseguradora o en una entidad bancaria. ¿Y qué pasaría si quiebra estas entidades bancarias, financieras o AFPs o aseguradoras? La persona perdería todo su dinero. Por eso es que la finalidad es proteger los intereses del público, ¿no? Cautelando, obviamente, la solidez económica y financiera de las empresas que trabajan con el dinero del ahorrista, del asegurado, ¿no? O del ahorrista, ¿correcto? Como observan aquí en esta imagen de acá, vemos cómo la SBS, ¿no? Suspendió las actividades de esta financiera debido a la reducción de su patrimonio, ¿no? Y entonces ya no había garantía para los que tenían su dinero en esta financiera, ¿no? Entonces prácticamente suspendieron sus operaciones. Puede ser suspendida temporalmente o definitivamente. Bajo la supervisión de la superintendencia están las cajas de ahorro, ¿no? Están las mutuales, están las AFPs, están las aseguradoras, están, como ven, los bancos, ¿no? Entonces, les decía, bajo la supervisión de la SBS, nuevamente, todo el sistema financiero, cajas de ahorro, mutuales, bancos y financieras, las aseguradoras como Seguros RIMAC, ¿no? Mafre, Campofe, y también las AFPs, ¿no? Todas se encuentran, ¿para qué? Con finalidad, no se olviden, con la finalidad de preservar los intereses del público, depositantes, asegurados o afiliados, ¿sí? Es presidido por una jefa que es nombrada, designada por el Poder Ejecutivo y ratificada por el Congreso, ¿ya? Para el periodo de 5 años, que coincide con el periodo del presidente, del periodo presidencial.
Pero además de todo esto, la superintendencia tiene una labor muy, muy importante. ¿Cuál es? Prevenir y detectar el lavado de activos, ¿no? Y lo hace a través de esta unidad de inteligencia, que es la unidad de inteligencia financiera, ¿no? Que es una unidad especializada, ¿no? Y es la encargada, pues, de recibir, analizar y transmitir información para la detección del lavado de activos y o financiamiento del terrorismo. Entonces hace seguimiento a la ruta del dinero, ¿no? Entonces busca, ¿no? Se encarga de buscar cómo ha sido el movimiento de este dinero, cómo ha ingresado a las cuentas de ciertas personas que están siendo investigadas por la fiscalía, tanto para el lavado de activos como para el financiamiento del terrorismo, ¿sí? Que puede ser directo o indirectamente a través de testaferros y terceros. Como, por ejemplo, los famosos cócteles, ¿no? Con los famosos cócteles de Keiko, ¿no? Entonces, para poder disfrazar dinero que venía, pues, de otras cuentas. ¿Alguna pregunta? De Odebrecht, ¿no? Porque todos recibieron de Odebrecht. Si no hay preguntas, justo ya hemos terminado, pero antes, por lo menos las tres funciones básicas se me identifican de las tres entidades que hemos estudiado. Ya, Miguel, gracias, ya terminó. Vamos terminando. Ya estamos. Muy bien, creo que la mayoría, pues, no se equivocó, ¿sí?
La respuesta era la A, definitivamente, ¿no? Bien, les repaso las claves, 1A, 2B, ya me pasé bastante, 3C y 4D. 1A, 2B, 3C y 4D. Muy bien, voy a iniciar la encuesta final, que es la encuesta docente. Si ya no alcanza más tiempo, cualquier duda, por favor, tienen el multichat para hacer sus consultas. Ya nos estamos viendo. ¿Alguien más? Ok, nos vemos entonces.